Sean bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, una semana más, una fecha más, un día más, porque sí es una fecha más, sí es una semana más, sí es un día más. Hola, les saludo Enrique Rodríguez, te saludo Úrsula. No está. Pésimo chiste. Hoy no me acompaña Úrsula, como pueden ver y como podrán escuchar. Pero bueno, fiel a la palabra que nosotros habíamos prometido, dijimos que cuando hubiese algún problema de tipo tecnológico, de trabajo, en fin, de todos los problemas que pueden suscitarse y que se han dado por los cuales no hemos sacado podcast, pues que trataríamos de ver cómo subsanar eso y subir contenido que les pueda, en el mejor de los casos, entretener y todavía en el mejor de los mejores casos, pues que pueda, no sé, traerles algo que les ayude para conocer. Ahora me toca a mí estar solo, es un poco complicado, si bien me hace recordar los inicios de este podcast donde yo nada más hablaba, pero no teníamos el video, de tal manera que a la hora de hablar o pues, estar frente al micrófono, pues yo tenía un guioncito bien hecho, bien más estructurado, donde yo me soltaba a hablar frente al micrófono y bueno, presentaba algunas complejidades, pero no tanto como el hablar frente a una cámara, porque pues es una sensación un poco extraña, ¿no? Quienes nos estén escuchando y no lo ven por video, pues bueno, podrán corroborarlo si se dan una vuelta por la plataforma de YouTube para verlo. Pero bueno, salvando esa incomodidad de la extrañeza de estarle hablando a un monitor, a una cámara, que en realidad sería así, y que no tengo interlocutor, pues a ver qué tal me sale, a ver cómo va. Definitivamente, yo creo que va a ser un episodio raro, pero también va a ser, creo yo, estoy seguro que va a ser, no sé, mucho más corto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, mucho más sintético. Quién sabe, igual luego se me suelta la lengua como a veces me ocurre y nada, termino diciendo que no voy a tardar en hablar y luego me ando comiendo el tiempo. Pero bueno, es un podcast, espero que no se corte, que no pase nada, que ahí vayamos viendo qué pasa. Hay algunas cosas que, perdón, en esta semana me llamaron la atención. Es un caos la información. Definitivamente hay que aceptar que la cantidad de información que tenemos y de las cosas que suceden y como los medios nos la presentan, ya hemos hablado en alguna ocasión en este podcast de ello, llega un momento que satura a las personas, por lo menos a mí me pasa, llega un momento que satura y uno ya no tiene una opinión porque todo el mundo opina y es difícil poder hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me resultaría imposible tocar el tema de Johnny Depp y Amber Heard, aunque a pesar de que es un tema que tiene una gran relevancia, pero se ha dicho tanto, se ha hablado tanto, queda uno tan saturado que ya no es posible. Esa es una de las otras cosas por las cuales a veces nos cuesta trabajo subir contenido. Incluso les hemos pedido a ustedes que si quieren que hablemos de algo, nos lo manden decir por redes sociales, por donde quieran, de los medios que nosotros normalmente les dejamos para que nosotros podamos retroalimentarnos, porque de verdad se satura, o sea, no tenemos demasiado tiempo haciéndolo como otras personas que tienen 7 años, 8, 10 años en esta plataforma, pero tampoco tenemos 3 meses, o sea, ya los temas se van agotando. Así que de alguna manera aleatoria, iré diciendo cosas que me llaman la atención, ¿no? A mí en lo particular, ahora sí que yo voy a hablar de mi ronco pecho. Eh, Dos cosas sucedieron si ven que a los que nos están viendo, si ven que desvío un poco la mirada, porque evidentemente traigo pues no un guión, pero sí como ahí unos puntos a los cuales acudir para no perderme. Entrando en materia, de todo lo que ha ocurrido, cada día ocurre una cosa nueva y parece que cada día esa cosa nueva va haciendo más grande que la otra. Pero sí me llama la atención la manera como a la gente que tiene muchos seguidores, la farándula, los artistas, se les castiga de una manera inhumana, me parece. No sé, perdón, perdón, si esté utilizando el término, a lo mejor es exagerado, pero me parece que es desangrante esta manera de tratarlos. Y bueno, dos noticias de la farándula, pero que al final de cuentas me llevan a reflexionar sobre la sociedad, sobre lo social. Y una de ellas es el caso del supuesto porque, bueno, no supuesto, creo que ya salió a dar una declaración, rompimiento de la cantante Shakira con Gerard Piqué, el futbolista del Barcelona. Perdón, evidentemente estoy un poco
ronco y tocado la garganta, pues espero me disculpen, y se irá grabando mientras yo vaya hablando más. Pero bueno, se da ese rompimiento. A mí, por lo general, más allá del chisme de comida de mesa, pues me vale bastante madres qué pase con la vida personal de la gente y, y más de esta gente tan lejana a uno, no es algo que me interese. Sin embargo, después de que se rumoraba que no sé qué, que ya hay que posturas ahí medias extrañas que no logro terminar de entender, como estas cosas de, ay, Shakira, te mereces algo mejor. Pues, el Piqué es el dueño, se rumora que es el dueño de Cataluña y posiblemente la mitad, el dueño de la mitad de España. No sé, son cosas muy absurdas que no logro entender quién merece quién, o sea, pues cada quien elige, ¿no? Con quién estar, no me voy a poner aquí de doctora corazón. Pero bueno, el tema es que lo que a mí me llamó la atención es que después de 2 o 3 días de los rumores, salen ellos y dan una declaración como, sí, lamentamos comentarles que estamos, no nos importa, o sea, ¿por qué tienen que salir a decir esto, no? A lo mejor alguien me va a dar la explicación, no, pero es que eso deja vistas, les deja dinero, todo es capital y entonces todo lo ven de esa manera capitalista. No, no, porque aparentemente esto también implica cuestiones de la persona. Y yo no entiendo por qué tienen que salir a dar una explicación. No la entiendo desde el punto de vista de mi persona. Entiendo que cuando tú tienes tantos millones de seguidores, cuando hay una presión sobre ti, cuando de eso dependen las ventas o lo que vas a jugar en este caso, o salir a que te chiflen, que te digan cosas, entiendo que esto impacta de una manera que ninguno de nosotros o la mayoría de la sociedad no puede experimentar. Se dice que no estamos preparados para recibir interacción con tanta gente. O sea, los humanos, si bien somos gente de sociedad, para convivir en sociedad, no es para tanto. O sea, ya se ha dicho que los grupos sociales no rebasan los 120, 130 personas. Cuando esto ocurre, empieza a suceder un caos en la persona que no puede controlarlo y que le lleva a otro tipo de problemas, ¿no? Hablando del grupo social. Entonces, entiendo que en este sentido no solamente hay una afectación psicológica y de impacto en las personas, sino también en el tema de eso, que todo lo que hagan por la cantidad de seguidores que tienen y la cantidad de millones de dinero que se mueve detrás de estos personajes o de estas personas, personajes y personas en todo caso, sí es algo que mueve, o sea, impacta en las ventas, impacta en las vistas, impacta en el nombre, impacta en las disqueras, impacta en los equipos, todo impacta, o sea, mueven un dedo y voltean una mesa, ¿no? Cómo olvidar la escena de Cristiano Ronaldo cuando se le ocurrió mover unas Coca-Colas que tenían de publicidad y decir, no, mejor agua, y se caen las ventas o el costo, las acciones, no sé cómo se diga, de Coca-Cola, por decir algo. Lo entiendo, pero resulta ridículo que hoy en día en esta sociedad tengan que salir a dar una explicación. Pero lo otro que me pareció todavía más ridículo fue lo del Checo Pérez. El Checo Pérez gana la Fórmula 1. Yo no conozco mucho este deporte, tampoco lo veo, no lo entiendo, me aburre. Cuando dan vueltas, yo ya no sé quién va, aunque lo vea yo en televisión, yo ya no sé quién va en primer lugar, quién va en segundo, no entiendo lo de los pits, no entiendo nada, pero sí sé que detrás de la Fórmula 1, como habíamos hablado también en este podcast de los viajes al espacio, así como de ahí se desprenden muchos materiales que usamos en nuestra vida diaria, por lo menos sé que de todo lo que se desarrolla a nivel tecnológico y de innovación en seguridad de la Fórmula 1, eso luego pasa a los carros que compramos, a las motos que compramos o a cualquier vehículo motor en el que nos movamos, aunque sea transporte público. Es decir, se mejoran las formas de seguridad a partir de ahí. Hay muchas otras cosas en las que la Fórmula 1 impacta a la sociedad y a la vida diaria que nosotros no vemos, y más allá de ser un deporte de niños ricos o demás, tiene un impacto, ¿no? Entonces, digamos que tiene su relevancia, hay una derrama económica, en fin, lo que le quieran poner. El punto es que ningún mexicano había ganado la Fórmula 1 y el Checo Pérez lo había estado buscando desde hace mucho tiempo y finalmente consigue subirse al podio ganando el circuito este de Mónaco, creo. Y el tema es que después de ello él se va a celebrar y pues, pues nada, se va a celebrar y se emborrachó. Esta gente deportista no suele beber.
recordemos que hay brechas generacionales. No estamos hablando de la época de los 80s, de los 70, cuando los jugadores salían tomados, drogados. Bueno, había épocas en las que en el béisbol se tenían neveras adentro del dugout y los beisbolistas estaban tomando mientras jugaban, ¿no? Estaban medios ebrios cuando salían a jugar y mascaban tabaco y el tabaco mascado es muy fuerte. En fin, estas son cosas que van cambiando con el tiempo y hoy en día es cierto que los deportistas van cuidando mucho su físico, tienen unos cuidados físicos, pues de eso, de atletas y de deportistas. Y aunque no lo crean, los corredores de la Fórmula 1 o los corredores en general de carros, tienen que hacer ejercicio porque hay una fuerza que ejercen cuando están en el carro y dan las vueltas y estar horas ahí maniobrando, una fuerza tremenda, aparte de que tienen que tener un físico súper delgado. En alguna ocasión tuve la oportunidad de ver en un aeropuerto al Checo Pérez y a otro corredor, a Adrián Fernández, creo. Son muy chiquititos, muy menuditos. O sea, yo soy bajito, pero estos eran mucho más bajitos y muy, 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 muy flaquitos en apariencia, pero luego uno los observa con detenimiento y se da cuenta que los tipos tienen trabajado el cuello sobre todo y las partes del cuerpo, ¿no? O sea, son tipos fuertes, son atletas, ¿no? Tienen una preparación. Entonces no toman y este tipo ganó y se le ocurrió ir a celebrar y lo graban ahí en la fiesta, pues cayéndose. Yo estoy segurísimo que este tipo se tomó tres y ya estaba borracho. Y entonces nada, pues estaba en un yate y se estaba cayendo, aventó a Felipe Calderón, también ahí tomaron, hay memes que dicen, ¿cómo no querían que se emborrachara si se puso a chupar con Felipe Calderón, ¿no? Por la fama que tiene Calderón de borracho. Pero bueno, sea como fuere, el caso es que hubo una crítica severa al Checo porque lo agarraron enfiestado, ¿no? Y creo que por ahí estaba con una chica, no sé, la verdad, no sé a dónde llega. El punto es que él también tiene que salir a pedir perdón. Y yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Que tenemos que estar pidiendo perdón. Bueno, no nosotros, pero estas personas pobres tienen que salir a pedir perdón cuando la mayoría de los que los están viendo seguramente toman un día sí y el otro también, o tendrán otros vicios, o tendrán otras drogas, o quién sabe qué cosas tendrán. Ah, no, pero como son figuras públicas, como ganan mucho y hay este odio al rico, al famoso, porque es famoso, rico y gana mucho y es privilegiado y todas estas cosas, entonces no, cáiganle encima a Checo. O sea, no puedes tomar. Lo mismo hicieron con el Canelo. Lo que pasa es que el Canelo está muy curtido. Ya le ha pasado varias veces que todo el tiempo lo odian y no lo soportan. Y él pues, le valió madres 3 veces más que lo que le pasó al Checo, ¿no? El Checo al parecer sí se espantó, como que sí se sacó de onda muy gacho. Sí nos lo estuvieron sacudiendo bastante las críticas. Entonces él tuvo que salir a decir como no, que fue una mala fiesta, como que no lo vuelva a hacer. Una ridiculez, una ridiculez. O sea, me parece que estamos en una sociedad de linchar a cualquiera por lo que sea. Y a mí ya eso ya me tocó las narices por no decir otra cosa. O sea, ya me llegó no sé, ya me harta. O sea, resulta ser que uno no puede decir nada y no puede expresarse porque para todo hay que pedir perdón dependiendo de dónde estés y independientemente de lo que hagas. Oh, el tipo quiere tomar y se le pasaron las copas, lo garantizo, o sea, no lo conozco, pero estoy seguro que el tipo no toma. O sea, ese día decidió celebrar, o sea, se llevó el premio Nobel, se ganó no sé, la Champions, se ganó el Mundial. Pues celebra, brother, haz lo que quieras con tu vida, o sea, no, nadie, no me importa verte ahí cayéndote, pero al parecer a mucha gente sí le importa, a la mayoría, y entonces lo crucificaron. Entonces, pero eso de salir a la pedida de disculpas y pedir perdón, como en la época medieval y los linchamientos, me parece verdaderamente ridículo y penoso. Entonces, eso era lo que yo quería como comentar. El otro tema que me ha estado ahí, que me estaba brincando digo, insisto, como estoy solo, estoy hablando de lo que sea, ¿no? Insisto, ojalá les entretenga lo que tenga que decir durante el tiempo que dure. Ya sé que a ustedes no, a muchos quizás no les importe, no ese es el tema. Voy a tratar, como siempre, de llevarlo hacia un tema más de análisis social y lo que a mí me interesa. Estaba viendo el último episodio de este podcaster bastante posicionado y conocido, Roberto Martínez, donde él entrevista a una chica mexicana, crecida en Estados Unidos,
Snow the Product. Yo ya conocía algo del trabajo de ella porque me gusta el rap, entre otras cosas, pero también porque tenía un tema que se llama Immigrants. Es muy, muy bueno el tema. Rapea ya en ese tema con varios, entre ellos sale Residente rapeando, pero ahí ya sale Snow the Product y la había escuchado quizá en algún otro tema, en alguna colaboración, y me gustaba mucho, primero porque no es común en la escena del rap ver mujeres rapear, pero todavía más raro, o sea, hay muchos raperos, pero gente que se salga de lo normal, de rapear normal, para quienes les guste el rap, seguramente tendrán una opinión cercana a la mía, es muy raro, o sea, sí hay mucho rapero, pero no todos son Eminem, por ejemplo, como ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Hay gente que sobresale más y a mí me da la impresión, según lo que yo pienso y lo que sé de música, lo poco que sé de música, que esta chica es brillante haciendo lo que hace en el rap. Hay muchas formas para medirlo, cómo entra a la base, cómo toma el beat, sobre todo hay algo bien interesante y es que ella, al ser mexicano-americana, mezcla este bilingüismo que yo creo que es único, no sé si existe en otro lado de esta manera, pero quienes conozcan y estén un poco adentrados con la cultura anglo-mexicana o mexicano-americana, como le quieran decir, el bilingüismo que tienen es bien interesante porque de verdad usan las dos lenguas al mismo tiempo. Entonces esta chica decidió rapear como alguien de origen mexicano que creció en Estados Unidos y no rapea en inglés ni rapea en español. O sea, ella mezcla los dos cuando está rapeando, pero lo mezcla, no te digo una barra o una frase en inglés y luego un español. No, 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 no. Está hablando y en la misma línea me voy a permitir, a ver, yo no sé si esta cosa va a salir en la pantalla, si no, ustedes me disculpan, me voy a permitir, a ver aquí cómo le muevo, me voy a permitir leerles un poco pues lo que ella dice, ¿no? O sea, un poco el tema de lo que dice. Entre otras cosas, dice, cuando entra, dice, hola, buenas noches, yo me llamo Snow, por si no me conocen, yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto llego a la hora de que llegue con un golpe. No, la he escuchado tantas veces que no puedo intentar rapear. Ahí va, dice, tengo whatever cuando quiero, lo que se antoje, quiero dinero para que los haters se enojen. Soy de San José como los Tigres del Norte, traigo tanta feria que la bolsa se me rompe. I bet I could pull a little rapper out of Cloud9, make this record with a free translation. You see me, bet your knees be shaking. That's why I'm on the throne and this seat's amazing. Tengo mucho flow, this is Snow, that's crazy. Está mezclando todo el rato al mismo tiempo que dice algo en inglés, dice algo en español, pero en la misma frase va construyendo sus punchlines. Más allá de eso, lo que yo un poco quería hablar es que ella en el podcast va como narrando y le preguntan, porque la gran línea que ella suelta, soy la mexicana con tremendo flow. Y eso es algo que se ha estado repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y está en memes y está en cualquier cosa que suene rap, y se volvió como un emblema del rap de Estados Unidos y de México. Esto es bien interesante porque nos habla de varias cosas, ¿no? En una de las partes donde ella habla, ustedes ven las referencias que les mencionaba, donde dice precisamente, soy de San José como los Tigres del Norte, San José, California, porque los Tigres del Norte, cantantes de los originales de lo que antes se llamaba norteño, después se fue mezclando con música de banda y después con regional, ya se volvió todo regional mexicano. Ellos, desde la década de los 70 y los 80, se volvieron los pioneros, bueno, no los pioneros, pero los mainstream que empezaron a cantar narcocorridos o mencionaban cosas del narco. Una de sus canciones creo que se llama Pacas de Aquilo, y entonces ellos en esta canción mencionan, como hacen referencias, dice, vendo pacas de Aquilo y la sombra de los pinos me protege, ¿no? De los pinos donde estaban los presidentes, hablando de esta mezcla del narcoestado.
Ellos, por cuestión de seguridad, se mudaron a Estados Unidos y se fueron. Entonces ella mete esa referencia, soy de San José como los Tigres del Norte, ¿no? Y constantemente está haciendo referencias a su mexicanidad, pero también al hecho de crecer en Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta hace algunos años, bueno, yo he contado en este podcast que yo viví en Estados Unidos a inicios de los 90, yo viví en Estados Unidos y lo que yo me encontré como un yucateco que por primera vez salía de su casa y le tocaba irse a Estados Unidos es que yo llegué y dije, bueno, aquí no hay gringos. O sea, yo estoy en un país de gringos, pero yo no veo gringos. O sea, yo solo veo mexicanos y gente afroamericana. ¿De qué se trata esto? Por ahí veía yo asiáticos, pero digamos que la gente que me rodeaba pareciera ser que yo a donde iba estaba mezclado con, o sea, no había forma de salir de la mexicanidad. Por ahí un gringo perdido de estos que la misma sociedad gringa peyorativamente llama white trash. Algún gringo, había un vecino gringo que tomaba todos los días y tenía su taller mecánico, pero era buena onda, no era un borracho que, ni impertinente, ni grosero, ni nada, ahí saludaba y ahí iba yo a hablar con él en las tardes, ¿no? Los fines de semana. El caso es que algo que ocurre es que en aquella época yo me acuerdo muy bien que a mí, pues bueno, yo ya conté que yo, bueno, no sé si ya conté, pero yo cuando llegué a Estados Unidos yo ya hablaba inglés bastante bien. Pero sí me resultaba un poco difícil, como ocurre en todos los casos, adaptarme a la manera en la que hablan, con la jerga, no solamente de la calle, sino también, una es la jerga del mexicano que nació ahí, otra es la jerga del afroamericano, otra es la jerga de los asiáticos, otra la de los anglos, en fin. Hay un conglomerado ahí de dialectos, de formas de hablar el inglés, de variantes dialectales del inglés que hacen esto muy complejo. Entonces, cuando tú te enfrentas a esto en la calle y según quién te hable, suena de manera diferente y con una especie de flow, hablando de raperos, suena bien, bien difícil, ¿no? Entonces, adaptarse a eso fue lo que me costó un poco de trabajo. Digamos que en unos 3, 4 meses yo ya estaba muy afilado a nivel del oído con las diferentes formas de hablar, dependiendo de quién se dirigiera a mí. Pero sí me di cuenta que los que más reticentes eran a hablar en inglés conmigo eran los que tenían ascendencia mexicana, sí, mexicana. Es decir, los hijos de mexicanos que crecieron ahí. Cuando yo trataba de acercarme a ellos y ellos notaban un pequeño error, ya sea en sintaxis, ya sea en la manera de pronunciar, de fonética, enseguida se cambiaban y me empezaban a hablar en español. De hecho, mi gran reto durante el tiempo que estuve ahí fue llegar a hablar con alguien de México nacido ahí y que no me detectara que yo era nacido en México, o sea, que me viera como chicano, no por una aspiración. No, créanme que no es mi aspiración que me vean como chicano. Ahorita vamos a explicar las palabras esas, sino como alguien que llegó a un nivel del inglés donde puede convivir con ellos. Eran los más duros, ¿eh? Yo hablaba con gringos y los gringos les valía. O sea, yo era un mexicano más de los que hablaban y les valía y no sabían si había yo nacido ahí, creían que era yo ciudadano, les valía. Ellos hablaban conmigo en inglés. Tampoco los afroamericanos. Llegó un punto en el que yo llegué a tener más interacción con anglos y con afroamericanos y el grupo de gente, si no eran mexicanos como yo, que habían llegado de México recientemente, pues no se podía hablar, ¿no? Era diferente. ¿A dónde voy con todo esto? Que en esas épocas, la construcción de identidad que se tenía del mexicano que crecía en Estados Unidos, era bien rara porque a diferencia del cubano, puertorriqueño, venezolano, costarricense, hondureño, guatemalteco, argentino, lo que ustedes quieran, todo el mundo decía, aunque tuviesen tercera generación crecidos ahí, tú hablabas con un cubano y él te hablaba en español y te decía, ¿tú qué eres? Le preguntabas y él te decía, soy cubano. Tú hablabas con un uruguayo y te decía, soy uruguayo. Y hablabas con un puertorriqueño y soy puertorriqueño. Y así todos. El único que decía eso, I'm American citizen, eran los de origen mexicano. Y esto se debe en parte a
a la marginación, a la visión que se tenía de ellos como minoría, pero también a la creciente población que cada vez iban ocupando más espacios, no solamente laborales, sino también espacios culturales y que, como toda cultura en contacto, fueron creando fricciones. Y en ese sentido, me tocó esa etapa, digo, me tocó vivirla, no inició ahí, pero me tocó esa etapa de mucha fricción. Y escuchando la canción de Snow the Product, yo recordaba algo que es muy importante. No olviden que Los Ángeles, California, hasta donde yo recuerdo, es la segunda ciudad del mundo con más mexicanos. No, la tercera ciudad con más mexicanos, solamente después de Guadalajara. Es el Distrito Federal Guadalajara y la siguiente ciudad que tiene más mexicanos es Los Ángeles, California. Eso es un dato demoledor. También, por ejemplo, San Antonio, Texas, hasta donde sé, es la única ciudad de Estados Unidos que se ha declarado bilingüe por la cantidad de mexicanos. Entonces, estamos hablando de algo serio. Y las sociedades, como lo hemos dicho aquí, cambian, las sociedades se modifican, las sociedades mutan y las concepciones y las identidades también se van transformando. También van tomando otros rumbos dependiendo cómo se vayan acomodando en la sociedad. Y lo que en aquel entonces representaba algo vergonzoso quizá o algo que daba mucha pena, se empezó a volver en un motivo de orgullo. Ella misma lo dice en la entrevista. Por eso es que me timbró como el tema de decir, bueno, yo quiero hablar un poco de esto, ¿no? Eh, ella lo que dice es, yo digo a donde vaya, hablo de lo mexicano porque es lo que soy, porque mi mamá es mexicana, porque hablo español, porque hablo bien el español, porque hablo bien el inglés. Entonces, si yo voy y estoy en un concierto y hay puro güero, dice ella, pues yo hago que digan cosas mexicanas y siempre canto una con mariachi. Los conciertos de ella en México son un espectáculo. Ella se da a la gente de una manera que es hasta morboso, ¿no? O sea, cómo permite ella ese contacto con la gente, ese baño de pueblo. Si hay una definición, tiene que ser Snow the Product en sus conciertos. Eh, la catarsis y cómo se vuelca sobre sus fans y todo esto así, ¿no? De un contacto brutal. Entonces, bueno, volviendo al punto, me pareció interesante lo que ella decía. Y ella dijo algo que ahí es donde a mí me timbra la idea, porque sí está ocurriendo. Ella dijo, antes no se tenía esta idea del mexicano como hoy, que ahora se le toma más en cuenta y se le valora más. Y recordaba el hecho, cuando hablaba yo de California, de Los Ángeles, California, que hubo un hecho, no me acuerdo bien de las fechas, pero el Dodger Stadium lo construyeron desde Nueva York, trataron de construirlo, creo que en el 56 por ahí. Algo pasó y no se pudo, no movieron una franquicia. El caso es que tardó y por ahí de la década de los 70, si no me falla la memoria, empezaron a construir el estadio de los Dodgers, pero resulta ser que ahí donde estaba el estadio, justo ahí habían asentamientos y barrios en inicio irregulares, pero que después se volvieron barrios de mexicanos y tuvieron que desplazarlos para que pudiesen construir el estadio. Entonces, hay fotos de cómo los están sacando así literalmente de las patas, los están arrastrando, tanto que se formó un movimiento que tiene que ver con la reivindicación del espacio del Dodger Stadium, que hasta el día de hoy aparentemente siguen, hay activistas que siguen metidos ahí, activistas de origen mexicano, y que pues eso, luchan por la idea de que se reconozca y que haya monumentos, que Estados Unidos y California y sobre todo la ciudad de Los Ángeles le rinda un tributo a la gente que estuvo ahí. ¿A dónde voy con todo esto y qué tiene que ver? Porque no solamente explica cómo se le veía en la década de los 60, de los 70 a los mexicanos, sino cómo se les desplaza y cómo empieza a tomar matices a través del deporte simbólicos, casi mitológicos, el tema, cuando Fernando Valenzuela, casado con una yucateca, vale decir, de hecho se casó en la iglesia, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama, pero es la del Campestre. Fernando Valenzuela se casó con una yucateca que creo que ganó, bueno, después me corrigen si no es así, creo que ganó, por lo menos fue señorita Yucatán, me parece, Ana María García Gamboa, creo que se llama. De hecho, el hijo de Fernando Valenzuela jugó varias temporadas con los Leones y fue muy querido por la afición. Pero bueno, más allá de ese dato, cuando llega Fernando Valenzuela y se convierte en el fenómeno, la Fernandomanía,
ganador de no sé cuántos Cy Youngs, que es el máximo trofeo como el Balón de Oro. La gente de alguna manera se vuelca al estadio y uno ve las grabaciones de Fernando Valenzuela y cuando toman en el estadio y cómo está lleno de mexicanos. Y esto era como la idea de mítica de finalmente se nos hizo justicia. Finalmente vino un mexicano a devolvernos el lugar, por lo menos simbólicamente, que nos pertenece. Finalmente vino a devolvernos el respeto y la dignidad que nos habían quitado. O sea, así como esas ideas del águila devorando la serpiente, pues así hagan de cuenta como que se creó todo este movimiento y empezó a tomar fuerza y empezó a tomar fuerza y empezó a tomar fuerza y fue aparejado con otras situaciones como en Texas, Nuevo México y bueno, toda la zona que tradicional u originalmente ha sido de migrantes mexicanos, si bien ahora están en toda la Unión Americana y está en Canadá, pero digamos que estas olas de migración en sus diferentes etapas fueron cobrando cada vez más relevancia, ¿no? Entonces, por eso esta idea de rescatar Los Ángeles como un territorio ya de mexicanos en la más amplia extensión de la palabra, a nivel de simbólico, a nivel práctico, a nivel de interacción social, de ocupar lugares culturales y cada vez ser tomados más en cuenta. Y esto es algo que a mí me parece bien importante porque hoy en día ha cambiado muchísimo esta imagen, ¿no? Cuando ella dice en esa parte, repito, la de vengo con 2 cholos en un pinche Impala, está diciendo muchísimo, la referencia es bien fuerte porque está hablando de yo soy una mexicana y además vengo de ruda y vengo con un sector que formaba, es muy difícil explicarlo de los cholos porque no todos son cholos en Estados Unidos. No todos los mexicanos son cholos, pero hay un sector, estos que visten, como dicen ahora, tumbao, con las ropas muy sueltas, que bailan, que ellos traen esta especie de baile de cumbia que luego se trae a Monterrey y demás, o al norte del país. Que no me acuerdo cómo se llama la película de este chico que igual viaja a Estados Unidos de Michoacán, no, de Monterrey. Ya no estoy aquí, creo que se llama la película. En fin, no me acuerdo, está en Netflix. El caso es que ella lo que está diciendo básicamente es, vengo con una banda que normalmente ha sido estigmatizada, pero que ahora es tomada en cuenta, ¿no? Vengo con 2 cholos en un pinche Impala, haciendo referencia a estos carros viejos que son tuneados y que van brincando y van saltando y que forman parte de esta cultura barrial mexicana, americana, ¿no? del hood, del barrio, del ser del hood, del barrio, de venir de ahí, ¿no? Que trae un montón de referencias. Y me parece que algo que lo que ella señala es muy atinado, porque hoy en día uno revisa las redes sociales y la reivindicación, si bien no deja de existir racismo y estigmatizaciones en todas las culturas que se encuentran y son diferentes y chocan entre sí, definitivamente hoy existe una visión mucho más positiva, no solamente desde el anglo y desde los otros hacia ellos. De hecho, es muy curioso, pero la manera en la que los afroamericanos se han vinculado con los de origen mexicano es increíble. Hay videos por ahí en redes sociales, en TikToks, en varias de esas cosas, donde aparecen unos mexicanos, ahí hay varios, pero uno de los más virales o de los más famosos, lo están 2 mexicanos y los están entrevistando, y en ese momento uno de ellos dice, yo soy el único que puede decir la palabra niga, y en ese momento pasan unos afroamericanos y ellos se le quedan viendo, y el que está entrevistando se muere de miedo porque dice, aquí se van a matar, se van a cuchillar literalmente. O sea, estoy con cholos y son cholos que dicen yo soy el único que puede decir niga y pasan unos afroamericanos y los afroamericanos se le quedan viendo. ¿Qué dijiste? Y el mexicano le dice, niga, yo sí te puedo decir niga. I'm Mexican, bro. Y en ese momento los afroamericanos los abrazan y como, oh, chocan las manos. Y el entrevistador se queda así como de, sí, dicen ellos, sí, los mexicanos son los únicos que nos pueden decir niga. No digo que sea tan fácil de asimilar en el sentido de que sí hay fricciones y siguen habiendo, pero es un hecho que el vínculo entre los mexicanos del barrio con los afroamericanos es bien fuerte hoy en día, no es como antes. Es decir, como que esto se ha ido amalgamando cada vez más, cada vez hay más matrimonios entre afroamericanos y mexicanos o gente que se junta y que forman, en fin, hay un montón de referencias. Y esto ha hecho que
que la identidad y la manera de asumirse como mexicano en Estados Unidos vaya cambiando de una manera más positiva que la que se tenía antes. O sea, ya no es el I'm an American citizen. Ahora viste mucho decir soy mexicano. Soy mexicano y tengo una gastronomía, aunque nací aquí, aunque mis abuelos o mis padres sean mexicanos, yo represento a México también y hay una preocupación sobre todo por recuperar la lengua, por recuperar la cultura, por recuperar espacios y tener un posicionamiento, sobre todo político. Y esto es algo bien importante. Me parece a mí que explica un cambio en la interacción sociocultural que estamos viendo entre los mexicanos que viven en Estados Unidos. Además de que a nivel de migración, a nivel de trabajo, a nivel de sobre todo a nivel de trabajo, o sea, los videos que hay de gente de todos lados diciendo que los que más trabajan son los mexicanos, es increíble. No están tratando de quedar bien, no están tratando de dar una pose. Realmente ha cambiado con el tiempo la visión que se tiene del mexicano a manera positiva. No digo que sea absoluta y concluyente ni nada por el estilo, pero hay mucha distancia entre la gente que yo conocí, que se hacía a un lado, que inclusive rechazaban a aquel que fuese mexicano y no pudiese hablar el inglés como ellos hablaban, de autoaislarse y de autoestigmatizarse en muchos casos, al mexicano que hoy en día vive, enfrenta y va de frente a la cultura y lo hace con orgullo, ¿no? Entonces, me parece que hay cambios que se van dando en la cultura, en la sociedad, que son interesantes. Y esto surgió de escuchar hablar Snow the Product y de escuchar sus canciones. No tienen que escuchar sus canciones, por supuesto, si no les gusta, si no les late, nada más era parte de lo que daba pie para hablar de este tema. Yo, como ya no tengo a quien, hoy por lo menos no tengo a quien preguntarle si hasta aquí lo dejamos, si tiene algo más que decir, sean ustedes los que tengan la palabra. Ojalá que les haya entretenido y algo les haya resultado interesante. Ojalá que el experimento haya funcionado, porque si no, no íbamos a poder sacar episodios, ¿no? El Internet nos había estado jugando muy malas pasadas. Las cuestiones laborales también estaban muy pesadas, por ahí alguna cuestión de salud sin mayor riesgo ni tanta relevancia también se ha atravesado, o sea, y se hacía difícil. Y algunos de ustedes, gracias que nos hicieron el comentario de nada de eso, de que estaba pasando con los podcasts, pues aquí está pues lo que habíamos prometido, ¿no? Que en algún momento iba a ocurrir esto y bueno, espero que haya funcionado. Por lo menos que les sirva de ruido de fondo. O sea, sé que no tengo una voz para un ASMR o para estos videos que hacen dormir a la gente, pero por lo menos que ahí, si están barriendo o haciendo algo, lo escuchen y lo pongan y que lo compartan, que lo distribuyan a quien quieran, a quien crean, si creen que dije algo que les puede servir o entretener o gustar. Y nada, esperamos que se vayan regularizando los podcasts con Úrsula. Esperemos que la fortuna nos acompañe y para el próximo episodio pueda ser así. Si no, bueno, trataremos de ir viendo de qué manera subimos este contenido. Y nada, yo me despido y hasta aquí lo dejo. Les mando un gran saludo y nos seguimos viendo. Hasta luego. Chao.